bienvenidos una vez más al Nido de la Garza. El día de hoy estoy especialmente emocionada. Más bien les confieso que estoy como en modo fan. Porque yo, al igual que muchos de ustedes, pues me levanto en la mañana y lo primero que hago, pues ni modo, digo, las redes sociales a eso nos sometieron, es a meterte, y qué dijo fulano y qué dijo mengano, y si hasta la mañanera y qué respondió, y qué, como todos nos pasa, en todas las redes. Y entonces el día de hoy tengo a uno de los primeros personajes que fue considerado un gran influyente, particularmente en Twitter. Por supuesto que ha salido en la mañanera, ¿cómo no? Si no hubiera salido, casi ni estaría aquí sentado el día de hoy. Además, es un crítico excepcional de música, sabe todo de deportes. Yo entré a Twitter en el 2009 y en esa época lo descubrí. Y después, pues bueno, ya todo el mundo hablaba de él, de Francisco Alanís Sopitas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mónica? Qué placer. Qué placer el mío que estés Oye, aquí. soy muy fan de que hay una cosa que se llama El Nido. O sea, en mi mente escucho al perro Bermúdez decir El Nido. Y voy serio? al nido de la garza. Fíjate que nunca había pensado en eso pero... al momento de... Sí, claro. Oye, yo tengo una duda. ¿Tú naciste en Monterrey o tu familia la es de familia allá? de mi papá es de Villa de Santiago, en Nuevo León. Ok. Que es donde está la cascada de la cola de caballo. Ajá. Toda mi familia de mi papá es de allá. Yo nací en la Ciudad de México y muchos veranos cuando era niño los pasé allá. Allá. Pero tus papás se separaron pronto, ¿no? Mis papás se separaron pronto. Mi papá tenía un changarro de transportes refrigerados. O sea, fue como de los primeros en México que transportaba productos perecederos entre México y Estados Unidos. Ok. Entonces, por su trabajo, vivía en Laredo. Y Mi tierra, en Tamaulipas, mira. Ajá. Entonces, pues mi mamá dijo, no, gracias, yo me quedo acá en la Ciudad de México. Y se separaron. Yo la verdad no, o sea, ¿tú ni te yo no me acuerdas? acuerdo de haber tenido papá y mamá en la misma casa, pues, ¿no? O sea, Okay. ajá. O sea, ¿tú qué edad tenías cuando se separaron tus papás? Probablemente 1 año y medio. Ay, nada. Ajá, o sea, probablemente, sí, no me tocó. Entonces siempre para mí fue como muy normal, pues tener como un Pero papá a tus papás distancia. tenían buena relación entre ellos. Sí, y venía y nos veíamos y todo bien. Como que crecí con esa parte de decir, pues sí, tengo un padre a distancia y... Claro. Y sin problema. Sin problema. ¿Y sin sí. problema realmente? Pues mira, ya ahora en los 40, ya ahora necesito ir a terapia, ¿no? Empiezo a ver muchas cosas. ¿Nunca has ido a terapia? No, sí, no. Yo creo que la mitad de mi vida he ido a terapia. Sí, yo, para mí es como partes. parte Y es de muy mi normal. canasta básica. Es muy normal. De hecho, una de las cosas que siempre impulso a todas las personas, o sea, es vayan a terapia, es bueno. Ajá, la verdad es bueno. Y si por alguna razón te mandan alguna cosa para nivelar la química cerebral, también es bueno. O sea, obviamente supervisado. Sí, obviamente supervisado y todo es bueno. No le tengamos miedo. Yo, o sea, ya me voy a soltar así. Pero yo, por ejemplo, la primera vez que me mandaron un medicamento fue porque en el 2007, sí fue el 2007, me dio un paro respiratorio. Tuve una neumonía que yo en mi mente creí que era gripa, ¿no? Entonces era así, me tomo así aspirina, no sé qué. Y ya de repente un día fue así de, ya no puedo respirar. Y entonces llegué al hospital, literalmente recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, ¿me llevas? Inventaban el COVID. No, exacto. O sea, recuerdo que dije a mi mamá, llévame al hospital porque no puedo respirar. Y recuerdo que se abrieron las puertas de urgencias y me caí. O sea, y escuchaba todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, pero no pude abrir los ojos. Entonces, bueno, resultó ser una neumonía, un paro respiratorio. Estuve como 2 semanas hospitalizado. Pero lo que me generó esa ansiedad de no poder abrir los ojos es que obviamente ya no me quería dormir, ¿no? O sea, decía, pues claro, si cierro los ojos me va a morir. Entonces ya no podía dormir. Y llegó un punto en el que, pues literalmente me entró un ataque de pánico. Yo sin saber que era un ataque de pánico, ¿no? Entonces estaba temblando y demás. Y esa noche fue cuando dije, no, sí necesito ir a ver a un psiquiatra. Y me mandaron mi ¿Tú lo decidiste medicina. o en el hospital te dijeron, oye, te recomendamos que vayas a ver al doctor fulano que es psiquiatra? No, yo lo decidí. ¿En o serio? Sea, había decidido justo como buscar terapia, pero luego ya en ese momento me decía, no, vas a necesitar medicamentos o algo para... Y decía, no, sí puedo, ¿no? Un hombre de 27 años diciendo, sí puedo, macho alfa, así de, que la vida, ¿no? No,
Dije... ¿Y cuánto necesito. tiempo tomaste el medicamento? Como 2 años o 3 años por ahí. Ah, o sea, sí, fue más bien prolongado. Sí. Ok. Independientemente de eso, ¿no sientes que de chiquito generó un impacto tan importante que tu papá no viviera con ustedes? Porque tú sí, según lo que yo sé, como dice Beto Tavira, mi Cisen me dice que trabajaste muy jovencito. Sí, creo que también era una parte de mi mamá. Bueno, a ver, mi mamá trabajaba también todo el día. ¿A qué se dedicaba? Ella era asistente ejecutiva. Bueno, en aquel entonces le decíamos secretaria, ¿no? Ahora ha ido modificando, entonces, Sí. asistente ejecutiva, ¿no? Trabajaba como secretaria en la Cámara de la Industria de la Transformación, ¿no? Ándale. Una cosa como muy industrial y demás. Y bueno, trabajaba todo el día. Entonces mi hermana y yo, tengo una hermana, bueno, sí, tengo una hermana 5 años más grande que yo. Y pues salimos de la escuela y nos quedamos solos toda la tarde, ¿no? Entonces como que pues, veíamos la tele, pensábamos y la tarea y demás. Pero ya cuando llegó cuando llegué a mi adolescencia, ¿no? Pues un día en Laredo asaltan a mi papá, se meten a su casa, lo acuchillan, ¿no? en el estómago, y entonces a partir de ahí su salud como que decreció mucho. Y pues a raíz de ello falleció como un año después por un tema de diálisis en los riñones, etcétera, etcétera. Falleció, yo tenía 15 años. ¿Cómo te enfrentas a la muerte de tu papá a los 15 años? La verdad, no sabría cómo decirlo. A mí lo que me pasó fue que sentí que me tocaba ser como el hombre de la casa, ¿no? O sea, y en ese sentido fue muy extraño y no estoy seguro si hoy en día hubiera tomado como la misma decisión. Hoy en día lo veo en retrospectiva y digo, órale, qué loco. 15 años tenías. Sí, qué loco. Porque al día siguiente lo que hice fue, mi mamá y mi hermana fueron al velorio, ¿no? No había dinero en la casa para que pudiéramos ir los 3. Nomás alcanzaba para 2 boletos de avión. Porque había que ir a Monterrey. Ajá, y yo le dije a mi mamá, pues tú lo conociste más que yo, ¿no? O sea, ustedes dos lo conocían más que yo. ¿Es en serio? Sí, O sea, esa fue tu lógica. Sí, le dije, uy, pues ustedes llevan más tiempo conocerlo más que yo, O sea, tu relación con tu papá pues no vaya, era tan ¿no? cercana entonces. Pues era cercana y no, pero además yo lo había visto un mes, o sea, había pasado un mes con él, un mes antes. Sí, pero eso no, pero eso pues no lo cubre tenía, el dolor de la muerte. O sea, te digo que ahora que lo veo digo, qué loco, güey. Porque dije, vénse ustedes, ¿no? Y entonces mi mamá y mi hermana se fueron a Monterrey y yo lo que hice el día siguiente fue, me fui a dar de baja de la secundaria particular en la que iba y me inscribí a una pública sin que mi mamá supiera. O sea, todo esto fui de, no, pasó, se murió, no, regresé, me inscribí. Entonces cuando mi mamá regresó a Monterrey fue de, güey, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ¿cómo te cambiaste de escuela? ¿No? O sea, estaba infartada. ¿Sí? Yo de, no, pues ya voy a ir a esta escuela. O sea, por eso digo como que me entró este chip de... ¿Y eso para qué lo hiciste? Para que tu mamá para no tuviera que gastar. Ajá, te digo que me entró como este chip de, ahora eres el hombre de la casa, ¿no? Y entonces dije, pues claro, ya no va a haber dinero, no tenemos mucha lana. Pues, ¿Tu papá los mantenía? Pues sí, ayudaba, ¿no? Y decía, bueno, pues igual voy a como recortar gastos, ¿no? O sea, como pues igual ya no va a haber para la colegiatura, pues una vez me cambio a una escuela pública. Oye, pues un chavito ahí, con mucha decisión para tener 15 años. Pues ya a partir de ahí, y luego me metí a trabajar justo como empacador en un súper. Como cerillo. Como cerillo. Entonces iba los fines de semana para poder tener yo dinero para pagarme mis camiones. Y digo, se escucha como martirizante. No, para poder tener dinero para pagarme los camiones. En realidad era para pagarme los camiones y para comprar toda la mesada de cosas que compras en la secundaria, ir al cine, y ya sabes. Pero era como yo pagar las cosas que yo quería comprarme, ¿no? Sin tener que, pues de alguna otra forma pedirle a mi mamá o depender de mi mamá. No por una cosa independiente, sino porque me daba... Culpa. Pues culpa, exacto, sí. Pero en ningún momento me has hablado de que algo se haya roto adentro de ti con la muerte de tu papá. Es que no, o sea, suena extraño, o sea, pero más bien a lo mejor lo que provocó en mí, ya así como
de terapeuta, ¿no? Ya de terapia a mí, doctora Mónica, ¿no? No sé si a lo mejor lo que provocó justo el nunca haber tenido una cotidianidad con mamá y papá en casa o con un papá en la ciudad o ¿no? Pues a lo mejor fue eso, fue verlo más a lo mejor como un proveedor que como una parte... Sí, o sea, tú no tienes con tu papá un recuerdo de lo que mi papá me enseñó y mi papá decía tal frase y eso para ti no existe. No existió. Pero seguiste estudiando, terminaste. Estudié, o sea, acabé la secundaria pública. Ajá. Y me río porque recuerdo mucho así, a mi mamá casi le dio el tramafat, así pero ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces acabé tercera secundaria en la escuela pública y luego entré, hice el examen de la Coneval. Ah, ¿no? sí, la prueba única o el examen único o algo así. Ajá, donde te asignan, ¿no? Sí. Entonces me asignaron en un colegio de bachilleres que la neta nunca, o sea, me pareció nunca horrible. Fuiste. ¿No? Me pareció horrible. Y entonces lo que pasó fue que un día uno de los maestros de ahí nos dejó de tarea ir a un lugar donde quisiéramos trabajar de grandes. Y entonces dije, ¿y a dónde fuiste? Fui a una estación de radio, porque el radio creo que fue una de esas cosas que siempre me acompañó en mi niñez, ¿no? O sea, siempre estuvo muy presente. En mi casa, en las mañanas, pues despertábamos y se ponía el radio. En las vacaciones, cuando me quedaba con mis abuelitos, siempre estaba el radio, ¿no? Y entonces dije, pues quiero una estación de radio. Entonces fui a Radioactivo a ver cómo era. Y me voló la cabeza, porque además justo la música siempre estuvo como muy presente y algo que sí recuerdo mucho fue que durante la etapa en la que, como el duelo, por así decirlo, cuando falleció mi papá, la música y particularmente Radioactivo eran como una cosa muy presente, ¿no? El acompañamiento. Sí, sí. Y entonces fui y cuando entré y vi una cabina, o sea, vi 3 paredes llenas de discos, fue así como... Y entonces lo que ocurrió es que, pues, o sea, empecé a ir como muy seguido todos los días porque quería ver y quería conocer más cómo se hacía, ¿no? Uh-huh. Y entonces me voy a balconear aquí la edad porque además me siento afortunado todavía de que me haya tocado cuando editaban. Ay, pero ¿por qué balconear? Aquí todo el mundo decimos nuestra edad. Se grababa todavía en cinta, ¿no? Sí. Entonces se cortaba con gis, cúter, se pegaba, ¿no? Sí. Era una cosa aquí muy todos artesanal. Nos acordamos, ¿no? Menos una. O sea, no es como ahora que es en 5 minutos aquí en el celular queda, ¿no? Sí. Era de, no, el cúter y que mídele, no sé qué. Entonces esa parte me parecía fascinante. Y un día me dijeron, bueno, güey, o sea, ya es todos los días, ¿no? O sea, como... Sí, como de qué. Porque, o sea, ayúdanos, ¿no? O sea, ya que estás aquí, ayúdanos, ¿no? Y entonces el acuerdo al que llegué ahí en ese entonces con mi mamá fue bueno, dame chance de trabajar en el radio, que es lo que a mí me gusta, y yo veo cómo, pero acabo la prepa, ¿no? ¿Y ya no estudiaste carrera? Ya no. Lo cual me arrepiento mucho. ¿De verdad? Me arrepiento mucho en una parte en la que bueno, pues veo te hace muchas falta personas, la técnica, a veces hace falta. Sí, puede ser. Y sobre todo una parte también como de socialización o de networking, ¿no? O sea, de que ahora no, sí, ese güey estudió conmigo, ¿no? Sí. Digo, a ti no te toca eso. No conozco a nadie, ¿no? Aquí claro. Conozco a nadie, no estudié con nadie. O sea, por ejemplo, una de esas cosas que siempre digo, bueno, que me costaron y me daban mucho coraje era cuando me decían, no, pues hay que armar un plan de negocios, ¿no? Un business plan. Y decía, puto, dice, güey, eso seguro me lo hubieran enseñado en la escuela, cabrón, ¿no? Claro, sí, claro, por entonces, supuesto. YouTube, así, tutorial de cómo se hace, ¿no? Entonces ahí entras en Radioactivo, pues a una de tus pasiones, que es la música. Tenía 16 años. Ajá. Y yo lo que digo además también es, creo que cualquier chico de 16 años le pones por un lado la escuela, área 2, 3, 4, 5, el laboratorio y demás, contra
güey, discos, conciertos, entrevistas, Sí, lo no, que sea. pues, Entonces, ajá. sí, y sobre todo cuando tienes una mente creativa, como la tuya. O sea, no puedes, yo creo que a una personalidad así encajonarla en un salón de clase y que alguien además te esté diciendo, porque tú eres rebeldísimo. No, porque hay maestros que no nada más te dicen qué tienes que hacer o cómo hacerle, qué tienes que pensar. Y ahorita con el nuevo sistema No está. educativo es algo que nos tenemos que ¿En qué etapa? cuestionar un poco, ¿verdad? ¿En qué etapa? Así es. Entonces creo que eso era difícil, pero no nada más entras al tema de la música. ¿En qué momento la pasión por los deportes? Y luego, porque luego empiezas a publicar en Récord. Sí, justo. La verdad es que desde niño me han gustado mucho los deportes y el fútbol. Y Sí. creo que uno de los momentos como más lúcidos que tengo es cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, ¿no? Que me acuerdo que estaba viendo la inauguración en la televisión y veía a Toño de Valdés y Enrique Sí. Bull, y decía, esos güeyes están ahí y les están pagando. O sea, no sé cómo a los 8 años yo sabía que le están pagando. Decía, "Ey, están ahí, le están pagando", ¿no? O sea, como que decía, güey, quiero ese trabajo, ¿no? Y entonces en el radio hacemos un programa en el Mundial de Corea-Japón que ingeniosamente se llamaba Saque de Banda, ¿no? Por el saque de Japón. Ujú. Y acababa de salir el periódico Récord en México, se acababa de lanzar, y o sea, cosas del destino, pues un día me habla el director porque escuchó el programa de radio, ¿no? O sea, no nos conocíamos, no teníamos ningún conocido vínculo, ¿no? Nos habló y dijo, güey, pues es que los escuché y ¿cómo ven? ¿Les gustaría escribir una columna? Y para mí fue así como, sí, fue como sacarme la lotería un poco y además pobre, porque o sea, le dije, sí, claro. Y entonces como que nos quedamos de ver en un mes y todos los días en ese mes yo le mandaba una columna así, a ver cómo ves esta y a ver cómo ves esta, ¿no? Y entonces todos los días le escribía. Seguramente nada más me respondía como chido, ¿no? O sea, dudo que las haya leído, ¿no? Pero yo le mandaba No, así pues una quién columna todos los sabe, días. porque así, luego "Ay, te ¿cómo ves? ¿Cómo convertiste ves?", ya en un alguien que había que seguir en el periódico Récord. Sí. De hecho, eras un emblema del periódico Récord. Sí, ¿no? o Que sea, nacía. que de alguna u otra forma se convirtió en eso y creo que mucho tenía que ver o mucho tiene que ver con que éramos una especie de outsider, o sea, nadie nos conocía. Y que se inventan, como diría el presidente, las benditas redes sociales. Y eso Sí. dispara Twitter, dispara Muy cañón. a sopitas. Muy, muy, muy cañón, porque además, cuando tú abriste Twitter, o sea, ¿recuerdas cómo fue tu primer día? Yo O sea, ¿cómo le entendiste a la primera? Sí, no. Yo la verdad es que abrí Twitter cuando entré a trabajar a Noticias. Cuando yo hice el cambio de la fuente de espectáculos a la fuente de noticias, era el 2009. Y entonces, en el 2009 entro como titular de Hechos AM con Alejandro Villalbazo. Y en aquel momento, fíjense lo que es la vida, en aquel momento teníamos una productora que era Fabiola Ochoa. Fabiola la mandan de directora de producción de deportes. Órale. Y llega con nosotros a producir Azucena Pimentel, que había sido la productora de Carlos Loret de Mola. Sí. Por cierto, ahorita que está tan de moda la serie de Netflix de Florence Cassé, que a ella le tocó estar en ese episodio en Televisa. Y se viene a trabajar a TV Azteca y nos producía el noticiero Alejandro Villalbazo y a mí. Ella es una mujer muy de redes sociales. Y ella era la que traía mucho el tema de, es que aquí nadie está subido en Twitter y se tiene que... Twitter era como el boom. Ajá, sí, y sí. entonces yo dije, bueno, pues mi productora me está diciendo que abra, pues abro. Y entonces abrí la cuenta. Y bueno, pues es que es para bien y para mal. O sea, la verdad es que yo no sé cómo te enfrentaste tú. Para mí fue... O sea, yo la primera vez que abrí Twitter entré y dije, puta, ¿cómo sirve? Y dije, ok, y me salí. O sea, como que dije, no le entendí. O sea, no le entendí. Ajá. O sea, entré y dije, puta, no lo entiendo y me salí. Y no fue sino hasta meses después que leí una noticia de Trent Reznor, que es el líder de un grupo que se llama Nine Inch Nails, que dijo, pues güey, o sea, ya empezó a grabar el disco porque compartió que estaba llegando al estudio en Twitter, ¿no? Y dije, para eso sirve. O sea, como que hasta ahí entendí, dije,
güey, sirve como para ponerte en lugares donde no tenías acceso, o sea, nunca ibas a saber que había llegado al estudio, nunca ibas a saber que ya habían empezado a grabar el disco, ¿no? O sea, como que ahí me cayó el 20 y dije, para eso es. Y entonces ahí regresé. Pero lo que generó impacto fue tus editoriales tuiteras sobre el deporte. Sobre el fútbol, sí. Y creo que tiene que ver un poco también... Y tu humor. O sea, no me quiero hacer como el exquisito, pero creo que la parte de música le hablo a un nicho, ¿no? Que es muy reducido. Sí. El fútbol es masivo, ¿no? Y coincide también con el tema de récords que me invitan a cubrir los mundiales, ¿no? Y entonces lo que ocurre en el 2010 es que las televisoras, ¿no? Llevaban su rol de televisora en aquel entonces, de decir, bueno, pues mi programa es, los protagonistas salen a las 11 de la noche en México, no, o sea, nada puede salir antes de las 11. Y yo en Twitter decía, güey, pues está pasando a las 4 de la mañana, pues lo subí a las 4 de la mañana, y ahí un poco, la verdad, sentí un poco de hostilidad. Porque me sentía como el güey que entregaba la tarea al profe, ¿no? O sea, yo les iba a las 4 de la mañana y luego les llegaba el regaño a estos pobres de, güey, ¿por qué no han subido nada? Sí, claro. Pues porque el programa es hasta las 11 de la noche. ¿Y tú a qué hora dormías? ¿Qué no dormías en esa época o qué? Casi no. O sea, en los mundiales como que duermo muy poco. O sea, sé que es un mes y duermo ¿En los 3, mundiales 4 nada horas. más o en la vida en general? No, en los mundiales. Okay. En la vida en general, justo a raíz de la terapia y los medicamentos, ¿no? He aprendido que el dormir 7, 8 horas es muy importante para el sistema nervioso. Sí, cómo no. Y te conviertes en el 2010, bueno, al menos Edelman, esta agencia de relaciones públicas tan importante, determina que eres uno de los más influyentes en la red social. ¿Y cómo recibes tú ese impacto de esta nueva celebridad? Porque eso es lo que fue, de sopitas. Ni siquiera de Francisco. No, qué bueno. No, pero, de sopitas. La verdad te destantea un poco, ¿no? Y más allá de eso, era también de, bueno, ya te sigue tal, ya te empieza a seguir, ¿no? O sea, te dan las notificaciones así de, o sea, Felipe Calderón, que era el presidente de repente, ¿no? No, pues no, de repente, 6 años. Ajá. No, o sea, de repente me empezó a seguir, pues, ¿no? O sea, de repente empieza a seguir, ¿no? Sí, güey, empieza a seguir, Chicharín, ¿no? Entonces es como... Y como que hay un momento donde justo te sientes como en esta pecera, ¿no? De cristal, donde puedes estar como muy observado todo el tiempo. Pero al final del día lo que dije, si me siguen es por algo y si no les gusta, pues ya le llegarán y ya no pasa nada, ¿no? O sea, como que o sea, al final del día creo que es algo que al día de hoy me sigue pareciendo importante poner sobre la mesa y es qué significa un follow en una red social, ¿no? O sea, pues, no significa nada. O sea, no significa que somos hermanos, tíos, ¿no? O sea, digo, salvo que sea Tinder, pues difícilmente va a pasar algo más, ¿no? ¿Pero ha generado algún cambio en ti tener esa cantidad de seguidores? O hay mucha gente, Francisco, que vive o que su estabilidad emocional casi está depositada en los likes, los comentarios. Es que ya puse tal tuit y entonces la gente ya está en contra, entonces tengo que contestarle. Se enganchan y ya viene la locura. Hace poquito en España yo veía un programa de televisión muy interesante sobre clínicas de rehabilitación de adicción al Twitter, a las redes sociales, porque en algún momento eso generó en ti, porque pueden ser 2 vías, desde literalmente vivir de eso y sentirte Juan Camaney, o sea, en tu caso, que tienes tantos seguidores, o un buen día decir, esto está la madre, bajo mi cuenta, no me importa, adiós, no quiero saber nada de nadie. ¿En dónde has estado ahí? ¿O nunca? Creo que o sea, creo que he empezado a notar, ¿no? Cuando este estrés te empieza a sentir abrumado, ¿no? Entonces, al final del día no me define eso como persona, ¿no? Y entonces como que probablemente poderme, no quiero decir desentender, pero al menos darle como la importancia, es decir, pues sí, pues igual luego es como MySpace, cabrón, o sea, igual un día quiebran y ya nadie se acuerda y tú estuviste ahí dedicándole, porque eso nos ha pasado mucho, ¿no? Digo, en la página de repente es de...
hay que meterle y entonces inviertes y contratas editores de video, porque ahora el video y a la mera hora la monetización es como, güey, ¿cómo? Todo nuestro trabajo vale 20 centavos el millar, es como, te cae, ¿no? Y sí, que cuento con la fortuna de poder tener una plataforma con la que puedo conectar con muchas personas, y creo que ese es un poco el clima, como entender y decir, bueno, al final del día Internet se inventó para conectar personas, ¿no? Y a lo mejor, pues, no puedes perder eso de decir, o sea, de estar como yo lo llamaría como estar como en la misma cesta todos, ¿no? Claro. Y no ser ni más ni menos porque tienes 1, 20, 30 o lo que sea. Y al final del día, nuestra condición humana siempre nos sale por alguna parte o por todos los poros cuando la vida nos vulnera. Y no importa si tienes 1 millón, 2, 5 de seguidores, no importan muchas cosas que hay alrededor de un personaje que creaste como sopitas. Cuando la vida te vuelve a poner contra la pared, cuando te vas a convertir en papá por primera vez y nos haces cómplices a todos de esta experiencia que estás viviendo de próximamente convertirte en papá, y lo llevas a las redes sociales y lo llevas a todos tus lugares, y ni tú ni nadie nos esperábamos lo que iba a pasar en esa experiencia. Sí, que fue brutal, ¿no? ¿Cómo decirlo? Fue algo vaya, Lucas nació en noviembre y como que no lo abrí como hasta mayo, que fue mi cumpleaños, que fue de, bueno, ok, ya les tengo que contar todo esto que me ha estado pasando. ¿Cómo recibes la noticia de que vas a ser papá, para empezar, la primera vez? Yo venía llegando de un viaje, creo que había ido a Croacia a hacer una prueba de manejo de unos coches, una cosa así, y la verdad, llegué, ya sabes, en este vuelo de 4 de la mañana que llegas destrozado, entonces me metí a la cama y a la mañana nada más había una concha, ¿no? Una concha de vainilla que decía va a ser papá, y yo así de, ok, gracias por la concha. O sea, la verdad como que no entendí, fue de, ok, la concha, sí, o sea, la negación. Así, ¿no? la concha, sí. No leí lo que leí. Okay. Y luego ya fue de un momento así como de, o sea, ¿en serio? Ok. O sea, obviamente te da mucho gusto. En mi caso creo que, fíjate. ¿Te dio gusto o miedo? ¿O todo? Es que te va justo, o sea, me dio mucho gusto y luego lo que platicamos al principio, me dio mucho miedo y es algo que muchas veces he platicado al día de hoy con mi esposa, de decir, bueno, pues es que justo yo, o sea, de alguna u otra forma, yo no sé ser papá. Digo, creo que nadie pues, pero no tengo como una referencia, ¿sabes? O sea, como decir de... Entonces, esa parte como que me daba mucho miedo, pero al mismo tiempo creo que es como el normal, ¿no? O sea, supongo que a todos nos da miedo. Sí, claro. Lo desconocido siempre da miedo. Tenemos el proceso del embarazo. Y luego llega el día del parto, ¿no? Y cuando nace Lucas, pues es cuando nos enteramos de la condición con la que nació, ¿no? ¿Tú estuviste en el parto? Yo estuve en el parto, y o sea, me da un poco de risa porque es como esa parte de la inocencia ante lo que está a punto de ocurrir, ¿no? O sea, como que está así, ¿no? Y no había habido ninguna advertencia de que algo podía venir de distinta forma. O sea, no había... médicamente no les habían dicho, oye, vamos a tener que tener cuidado con esto. Nunca hubo una advertencia. Pues, o sea, el ginecólogo nos había dicho que parecía que iban a hacer con un ónfalocele, que es como una burbujita que se hace en el ombligo, ¿no? Y o sea, un poco nos dijo, no se preocupen, se opera ahí mismo, no pasa nada, no está leve, ¿no? O sea, es como... No hay riesgo. Easy, ¿no? Ok, pues va, ¿no? Entonces, justo, o sea, como nace, pues yo, o sea, el clásico de ok, ya lloró, ok, entonces está todo bien, ¿no? Y en eso nada más volteó y
Y el cirujano que lo iba a operar del onfalocele, nomás recuerdo que me hizo así como, venga. Y dije, bueno, pues me va a hacer como el inventario, ¿no? Me va a explicar qué es lo que le van a hacer. Ajá, dije, pues viene no, se viene todo, ¿no? Y en eso me dice, oye, pues es que soy... Y literal, creo que cuando llegué y me paré junto a él y me empezó a hablar, pues fue como si me estuviera hablando Mafalda, ya sabes, de guau, 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 así de, güey, no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, ¿no? O sea, como... Y en eso nada más volteé, o sea, me dijo, lo vamos a llevar ahorita a No terapia estoy entendiendo intensiva. nada de lo que me está diciendo, pero sí estabas entendiendo que lo que te estaba diciendo era algo muy malo. Sí, era grave, ¿no? Y entonces lo único que le dije fue, o sea, me dijo, lo vamos a llevar a terapia intensiva, y lo que recuerdo que le respondí fue de, bueno, nada más se lo puede acercar a mi esposa para que le dé un beso antes de que se lo lleve. Y ya, pues, les dio un beso, y luego me tocó esta parte que me parece como muy extraña, ¿no? Que fue como desfilar desde el quirófano, ¿no? Como por todo el hospital hasta llegar a la UCIN, hasta la unidad de terapia intensiva de neonatales, persiguiendo como la cuna donde iba Lucas. Recuerdo que pasé como por donde estaba la sala de espera con toda la familia así sonriendo, así de, güey, así, yo así como, o sea, como que no me volteaba y desvié la cara así de, no los quiero ver, no necesito ahorita, no sé qué decirles, ¿no? Al final del día. Y me tomó como 3 horas o 3 sesiones de poder platicar con los doctores ese día, como decir, bueno, o sea, como que explíquenme otra vez porque no entiendo, ¿no? O sea, como que no cacho. ¿Y tu esposa? Mi esposa estaba en recuperación. Entonces, como ¿Sabía? que sabía que había algo, pero no sabía qué. Exactamente. ¿No? ¿Tú se lo dijiste? Sí, o sea, uno de los puntos que le pedí a los doctores, le dije, oye, cuando traigan a mi esposa al cuarto, pues, porfa, uno esté conmigo para explicarle, porque yo le voy a decir lo que medio entendí, pero... ¿Qué le dijiste? ¿Me lo puedes compartir? Pues, la verdad, o sea, como que fue una parte de... Lucas nació con una condición, ¿no? Y lo tiene, o sea, que eso sí recuerdo, y lo tienen que operar en menos de 72 horas, ¿no? O sea, ¿Cómo reaccionó ella? la verdad es que ella fue una, no sé si llamarle una piedra o una estrella, ¿no? Yo creo que más como una estrella, porque al final del día ella fue la que me dio, o al menos de la persona que mostró mayor fortaleza, o sea, de los dos, ella fue la que dijo, pues eso es y eso va a ser y va a salir adelante. Y entonces para mí como escucharla y verla fuerte, entera, ¿no? Fue como, claro, o sea, fue como, claro, es por ahí, ¿no? Y fue, pues sí, seguir su ejemplo y tratar también de resolver todo, porque era una especie de lucha contra el tiempo, de un tema completamente desconocido, ¿no? ¿Cuál era exactamente el diagnóstico? Tenía, se llama complejo OEIS, ¿no? Que básicamente es una condición en la cual los órganos o sea, los intestinos, el esófago, el ano, ¿no? O sea, como del estómago hacia abajo, no se terminan de formar. Entonces están, vaya, abiertos, y entonces la operación que le tenían que hacer en 72 horas era, pues, obviamente, cerrar la vejiga, cerrar el intestino, poder perforar el ano, los genitales, ¿no? O sea, era una cosa, ajá, de nueva cuenta, yo nunca la había escuchado en mi vida, no sabía que Tengo el ocurría. dato de que es una condición que sucede en 1 de cada 400,000 niños. Esa es la probabilidad. Sí. Y pues eso, o sea, como que el doctor, la verdad, nos dijo, la recomendación es pues que lo trasladen a un hospital de tercer nivel, ¿no?
yo en mi ignorancia decía, pero ¿cómo a tercer nivel? Necesito uno de primero, ¿no? ya luego entendí que en el tema médico, ¿no? El primer nivel es la clínica de tu cuadra, el segundo es un hospital, ¿no? Y el tercero ya es, ya es como el de especialidades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos movimos al centro médico un poco bajo el entendimiento de que ahí había como todo el grupo de especialistas que podían darle la mejor atención a Lucas, ¿no? Todo esto justo también como atravesando una parte que a mí me parece brutal, porque es la manera en la que pues el concepto de maternidad ha existido, ¿no? Y entonces de repente pues estás en los cuartos de hospital y pasando una situación así, volteas y pues ves los cuadros de mamá con el bebé perfecto, no, o sea, como que todo se vuelve como tan perfecto y dices, uy, ¿por qué estoy aquí? Porque a mí no me tocó, ¿no? Claro. Y más que eso, creo que también es como esta parte de a lo mejor me estoy clavando de más, pero para mí desde ese entonces ha sido como una parte de poder sensibilizar a los hospitales de no somos únicos también y de repente otras realidades. ¿no? O sea, no somos los únicos y desgraciadamente hay muchas familias que atraviesan por situaciones similares o peores, ¿no? Y entonces de repente estar en un cuarto donde todo es felicidad en las paredes, pero en tu realidad no es un choque muy rudo, ¿no? Y bueno, nos fuimos al centro médico donde, o sea, fue en nuestra casa como 8 meses, 9 meses aproximadamente. De repente fueron como muchos meses también de ser testigo también de las carencias del sistema de salud pública, ¿no? De lo que te enfrentas, desde el hoy no viene el doctor hasta el sí vino, pero ya no le dio tiempo de pasar a verlo, hasta el pues no hay gasas, toallas para lavar las manos, ¿no? O sea, desde todo eso hasta al final del día el punto en el que pues bueno, decidimos movernos de hospital otra vez, o sea, buscar especialistas. Sí, porque pese a tú ser una persona que hubieras fácilmente desde el primer momento pedido pues sí, pedido ayuda y visibilizar que estabas pasando por ese momento difícil y que alguno de tus seguidores, como lo hemos visto suceder en muchos casos, salían a decir, a ver, yo te pongo esta lana o yo te ayudo a que ingreses a tu hijo en este hospital privado que tiene esta especialidad. No lo hiciste, de hecho te tardaste, como tú dices, 4 meses en poder abrir a pues las audiencias que te siguen, a los que te siguen, tantos que te siguen en redes sociales, pues esta situación trágica por la que estabas sobreviviendo, porque yo creo que uno como ser humano está preparado casi para todo. Los seres humanos en realidad ni sabemos hasta dónde podemos aguantar. Lo único para lo que no estamos preparados nunca es para ver sufrir a un hijo, para verlo vulnerado. Ahí sí te rompes en 1000 pedazos y sacas fuerza quién sabe de dónde, pero tienes que saber pedir ayuda. Sí. Cuando tú lo abriste, ¿fue cómo y por qué lo decidiste abrir? Y si a partir de ahí tu hijo pudo recibir otro tipo de atención. A ver, yo lo abrí un poco más bien como en este tema de, es mi cumpleaños, estoy pasando por esto y se los quiero compartir porque pues, me nace, o sea, quiero abrirlo y compartirlo tal cual. Justo, creo que mencionas algo que yo siempre me he catalogado como muy malo, como una cosa que no me gusta, que es justo como decir, voy a aprovechar mi estatus ¿no? Y entonces en ese entonces era como, puta, pues sí, pero, o sea, como, ¿por qué voy a sacar ventaja de algo que a lo mejor hay muchas otras personas? O sea, porque también al final del día lo ves, ¿no? Y entonces es como, pues no, o sea, todos estamos aquí, ¿no? Y ni modo, pues nos tocó la carencia del sistema de salud, pues, o sea, ni modo, todos tenemos que transitar o subsistir o sobrellevarlo, todos, pero muchos, ¿no? Sí. Y justo, o sea, ya cuando de repente
mi esposa y yo nos convencimos de que Lucas ya no estaba recibiendo una atención real que le ayudara a progresar, ¿no? Fue que buscamos otros doctores. En esa búsqueda, por ejemplo, encontramos cosas maravillosas. Hay un doctor que se llama Alejandro Peña, que es mexicano, que es el primer cirujano en todo el mundo que inventó una cirugía para revertir el OAS, ¿no? Y él la inventó, o sea, el proceso lleva su nombre y demás, ¿no? Y está en Colorado, ¿no? Entonces volé a Colorado para platicar con él, lo puse en contacto con los doctores que lo estaban atendiendo, revisó el caso. En ese momento la recomendación que me dijo, el doctor que lo está viendo en México estudió conmigo, lo conozco, es o sea, bueno, está en buenas manos, ¿no? Perfecto. Y iba evolucionando, Lucas lo pudimos llevar a casa con nosotros, con una serie de cuidados que requería. Justo te especializas en cambiar nutrición parenteral y ¿no? Toda esa parte. Y un día, en enero del 2020, pues le dio una gripa, ¿no? Y pues lo llevamos al hospital, parecía que era bueno, lo llevó mi esposa, yo estaba en un viaje que además me parece como muy contrastante, y justo hoy en la mañana que estaba corriendo, me acordé justo de esa parte, porque fue a entrevistar a Jim Carrey, ¿no? Y mientras lo estaba entrevistando, yo recuerdo que lo veía y admiraba como la entereza con la que había atravesado la pérdida de su pareja, ¿no? Y decía, qué brutal, ¿no? O sea, se le murió la esposa, ¿no? Y salgo de esa entrevista y me dicen, oye, pues Lucas está mal, ¿no? O sea, como que... ¿Quién te dice? Mi esposa me dice, oye, la neta es que pues, sí se va a quedar internado en el hospital, si puede regresar. Y me regresé ese mismo día, y pues al día siguiente, que fue un sábado, pues parecía que todo estaba normal. De repente empezó como a empeorar tantito y los doctores dijeron, bueno, vamos a preparar todo para llevarlo a terapia intensiva, ¿no? De nueva cuenta. Y en esos 15, 20 minutos se fue, ¿no? O sea, es como la cosa más devastadora y catastrófica y demás que puedas imaginar. Y en efecto, pone tu perspectiva y tu vida en otro lado, en otro nivel. Y te ayuda a entender también muchas cosas que suceden, ¿no? En mi caso particularmente también, acompañado de terapia y demás, me ha ayudado a entender también pues que Lucas siempre está con nosotros y siempre va a estar con nosotros, ¿no? De alguna u otra forma, que probablemente justo, ¿no? Mientras lo veíamos en ese año y medio, daríamos, y es una de las primeras conclusiones a las que llegué, ¿no? Es decir, bueno, pues al final del día hubiéramos dado lo que sea para que dejara de sufrir y a lo mejor, pues sí, o sea, los que sufrimos somos nosotros, él ya no está sufriendo, está bien, o sea, lo tomo, ¿no? O sea, él ya no está sufriendo y si el precio que pagar es el sufrimiento que tenemos que atravesar, eso es, ¿no? Cuando Lucas muere, ¿cómo fue tu salida del hospital? No, o sea, brutal. Brutal de repente porque justo es una dualidad muy, muy gacha, ¿no? Porque por un lado estás tratando de digerir la pérdida, por el otro estás haciendo las cuentas del hospital, por el otro lado hablando a la funeraria, por el otro lado avisándole a la... No, o sea, son como muchas cosas que de repente tienes que estar atendiendo, en vez de decir, denme chance, ¿no? Estás resolviendo. Ajá, estás como, sí, claro. Denme chance y bueno, o sea, Valeria y yo nos fuimos
suena extraño, pero nos fuimos agradecidos de ahí, ¿no? Porque al final del día el Hospital Español se convirtió en nuestra segunda casa, las enfermeras, los doctores, la persona vigilante, o sea, todo, o sea, el equipo de limpieza, todos, pues se convirtieron en nuestra familia extendida de alguna u otra forma, ¿no? Los veíamos ahí, pasamos ahí 8 o 10 horas todos los días con ellos, Entonces, un poco también lo que decimos es esta frase toma una, it takes a tribe, ¿no? O sea, que y sí, dices, pues sí, toma muchas personas, ¿no? Y obviamente la familia, los amigos, etcétera. Y recuerdo, o sea, yo estaba en shock, ¿no? O sea, recuerdo que no sabía cómo actuar. Recuerdo que una amiga pasó por nosotros y fue la que nos llevó a nuestra casa. Y luego de ahí, lo tienes nebuloso. Lo tengo como, sí, y luego de ahí, pues, justo fuimos al velorio, y eso, o sea, sí, o sea, lo tengo como muy borroso. Tengo partes todavía como muy, muy borrosas y bueno, partes obviamente también que pues de repente tienes como muy presente, o sea, como de la nada llegan y te sacuden, ¿no? ¿Y cuándo realizaste que Lucas se había ido? Porque de pronto todo esto que describes son distractores de la realidad. Sumado a tu negación, porque uno tiene como mecanismo de defensa natural esta primera negación de sí, ya me dijeron que no está, o sea, ya me dijeron que murió, pero pues tengo que resolver esto, y mientras tengas que resolver, no ves la parte sustancial de lo que te va a doler. ¿Cuándo Valeria y tú se sentaron y dijeron, esto nos pasó? Pues creo que justo en el hospital, o sea, incluso todavía con Lucas ahí. Lucas se había ido y estábamos, o sea, nos quedamos en el cuarto los tres, ¿no? Y entonces ahí un poco fue como, pues es lo que, o sea, es lo que nos toca. Él ya está bien. O sea, al final del día nuestra lucha todo el tiempo es para que él estuviera bien. Bueno, él ya está bien, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que estar bien. Y es un proceso también muy duro y que requiere también de que cada uno ponga mucho de su parte, ¿no? Porque creo que no es sencillo y al final del día es también aceptar todo lo que te llega. O sea, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, en nuestro caso de repente era también que te regalaban el mismo libro por enésima vez, ¿no? Y dices, puta, ya, o sea, ¿qué poco no hay otro libro, cabrón, ¿no? O de repente terminábamos con una terapeuta puta, que era, pues peor que tu tía, ¿no? O sea, peor que tu tía la religiosa porque, te lo juro, o sea, acabamos con una que casi era como, no, pues recen el rosario y se van a sentir mejor, y era como, o sea, sí, pero no nos vamos a sentir mejor. Eso no nos va a ayudar a largo plazo, ¿no? Y bueno, acabamos también tomando terapia juntos, ¿no? Y poderlo verbalizar y creo que también eso ha sido muy importante, poder ser vulnerables. Y mostrarte vulnerable. O sea, ser vulnerables los dos, ¿no? O sea, que además muchas veces... Eso en algún momento, porque luego suele suceder, ¿eh? ¿Trastocó tu relación de pareja? Justo creo que no. O sea, y si la trastocó me parece que fue para bien, ¿no? O sea, un poco porque... Y por eso creo que es importante y por eso lo hablo, porque sé que son procesos que muchas veces pueden romper con todo, totalmente, ¿no? sí, acaban con todo. Sí, claro. Sí. Y creo que en esa parte es más bien un poco como el aprender a ser vulnerables uno con el otro y aceptar y entender y ¿cómo decirlo? Saber que si están, o sea, si hasta antes de la tragedia estaban juntos por algo, ¿no? Eso todavía es más fuerte aún después, ¿no? Y eso, o sea, creo que
te digo, al final del día es esta parte de entender y de ver pues que Lucas siempre va a estar con nosotros, ¿no? Es muy raro a lo mejor externamente poder entender o poder explicar esta parte de que a lo mejor para muchos es lo que fue, ¿no? Ujú. Y para nosotros es lo que sigue siendo ¿no? O sea, y de repente pensamos en lo que pudo ser, pero al día de hoy pues, Lucas sigue siendo, ¿no? Y de hecho... Es un terreno, yo siempre he pensado que es un terreno muy estéril lo que pudo ser, lo que pudimos haber hecho, lo que pudimos, o sea, es una necedad que caigamos ahí porque nada más nos va a doler más. Claro, ¿no? Y por eso es como, bueno, pues es lo que es, Así ¿no? es. Y es en presente porque al final del día es una experiencia y es una memoria que nos sigue formando. Y en tu caso, para lo que sí utilizaste tu popularidad en las redes sociales, es para intentar ponerte en los zapatos de otros papás que siguen en las luchas por la que tú pasaste. Quizá el movimiento que creaste, Un Padre en un Millón, ¿lo creaste como una tablita de salvación? Sí, y también un poco como decir, bueno, me está pasando, o sea, yo estoy atravesando esto y algo de lo que empecé a ver en el siglo XXI era justo la cantidad de padres y niños y madres que de repente pues, se quedan abandonadas, ¿no? Porque el papá pues, se apanicaba y decía, güey, ahí se ven, ¿no? O la mamá, porque también hay... Y luego de repente también era esta, obviamente las realidades que a lo mejor no sabemos que existen, pero de repente era de, híjole, pues llegó este chico, este bebé de Chiapas o de Oaxaca y se aventó 16 horas en la ambulancia y lo trasladaron, pero el papá no puede venir porque pues no le dan chance en su trabajo de ausentarse toda la semana y si no cobra no viven y entonces pues aquí está con la abuelita día y noche. Y entonces para mí era como poder entender, ¿no? que hay muchas realidades que es necesario también visibilizar. Como la paternidad un poco, sacarla a lo mejor de este estereotipo que ha existido de que el papá tiene que proveer y ser fuerte y no llorar y no sé qué, y un poco decir, bueno, pues creo que los papás también sentimos y a lo mejor lidiamos con nuestros problemas de alguna u otra forma y si no logramos expresarlos o si a lo mejor no encontramos una red de apoyo, pues muchas veces es lo que puede provocar los abandonos o las explosiones, ¿no? Y entonces de repente era un poco como decir, o sea, no somos únicos, o sea, de repente también en este momento decir de por qué me pasa a mí, de repente voltear y, no sabía que había tantas personas que estaban pasando por lo mismo. Exactamente, es que es eso. Yo creo que cuando uno vive o convive con una condición o con un paciente que tiene una condición, cualquiera que ésta sea, no hay nada más doloroso que la desolación. Piensas que tú eres el único al que le está pasando. Sí. Y cuando de repente consigues sentirte acompañado en ese camino, el camino se vuelve menos sinuoso, más fácil de transitar. Y posiblemente eso es lo que tú estás o has tratado de hacer con este movimiento, Un Padre en un Millón. Sí, y luego la verdad, siendo honesto también, tras la muerte de Lucas, vino la pandemia, o sea, también para mí como que ese fue una desconexión de decir, bueno, o sea, me pasó todo esto y la verdad no lo he podido retomar como me gustaría. Uh-huh. Porque justo, o sea... Los tiempos son perfectos, todo a su tiempo sucederá. Seguramente después de que salga al aire este capítulo del Nido de la Garza, te obligarán muchos padres a hablar de ello. Y ojalá o sea, porque más allá de ser una fundación o movimiento, lo que sea, creo que al final del día es un espacio y al final y que pueda existir un espacio así donde puedas también hablar y decir y compartir. A ti te hubiera ayudado que hubiera un espacio así cuando tú estabas pasando por ahí, ¿no? O sea, como que de repente entiendes y pones las cosas en perspectiva. O sea, de repente recuerdo una de las historias que nos compartieron alguien,
puso una frase que me pareció muy poderosa, ¿no? Y que decía que su hijo solo tenía que cumplir sus expectativas y no la de sus papás, ¿no? Y entonces es como, o sea, como entendí que él no vino para cumplir mis expectativas, sino las de él, ¿no? Suyas, claro, sí, sin duda. Pero pues había que volver a la vida, había que volver a trabajar, había que volver a atender un trabajo que conllevaba mucha responsabilidad para ti como periodista, como comunicador, tanto en la música, como de los propios compromisos que tú has adquirido con la música y con la fuente de deportes. Pero llegó algo que también te cambió como periodista y como comunicador, que fue la cuarta transformación. Bueno, sí. Yo creo que nos cambió a todos, ¿verdad? Todo el país, ¿no? ¿Cómo recibes esta nueva forma de poderse expresar en nuestro país? ¿O no poderse expresar? Es muy complejo, ¿no? O sea, es muy complejo porque al final del día de repente parece que todo tiene una postura política y todo tiene un interés oculto y entonces todos desconfiamos de todos, ¿no? Y eso creo que eso es, por un lado me parece positivo porque creo que siempre es bueno cuestionar, ¿no? No solamente al poder, sino a todos, pues. Pero por el otro lado creo que es peligroso cuando empiezas a desconfiar hasta de los propios hechos, ¿no? Creo que es un poco lo que está pasando. Es como una oportunidad histórica de poder, ¿no?, transformar y de repente, pues, se nos está chorreando todo y se está... Sí, se transforma, ¿no? Pero en sentido contrario, porque además después surge el quién es quién de las mentiras, esta bonita sección de los miércoles, en la que, pues rápidamente, pues casi rápidamente tenía que salir Sopitas. Sopitas tiene que estar en todos lados. Está en todas las redes, está en el radio, está donde ustedes le llamen está, y no podías faltar en la mañanera. ¿Sí te pagó Iberdrola? La neta. Sí, pero decía o sea, vaya, es un contenido patrocinado. Ajá. O sea, la nota viene descrito contenido coproducido con la marca, contenido patrocinado. Y pues que yo sepa, no es ilegal recibir publicidad, ¿no? Sí, pero el trato que le dieron a cómo se manejó, que hubieras hecho ese contenido en la mañanera. ¿Cómo lo viste? ¿Tú lo viste o te hablaron y te dijeron, estás en la mañanera? Sí, me hablaron. Dije, ¿qué? Entonces ya vi y dije, órale, qué raro, ¿no? O sea, y creo que también es como esta... bueno, a ver, siento un poco que al ser... que estar en el banquillo de los acusados, todo lo que diga es justificación, ¿no? Puede ser una justificación muy obvia, pero... Sí. Pero creo que al final del día es utilizar algo que estaba ahí, que además era una nota completamente ajena a lo que se estaba discutiendo, ¿no? O sea, el contenido de la nota per se era de cómo Iberdrola había facilitado que hubiera energía y electricidad en algunas comunidades marginadas, en algunos estados de la República, ¿no? That's it. Y de repente sale esto en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica, ¿no? Sí, energética. Energética, ¿no? Entonces de repente era como una cosa como muy extraña porque además nosotros ni mencionamos nada de la reforma en la nota, pero era como, o sea, de nueva cuenta venía ahí como publicidad y fue justo, o sea, fue un poco la respuesta, es como, bueno, pues sí, es una nota patrocinada, ahí viene, no, o sea... No es ilegal recibir publicidad. Oye, ¿y tú hiciste algo? O sea, una vez que viste eso y viste el manejo de la señorita Vilchis, ¿cómo lo...? No, porque te voy a decir por qué. Aquí, o sea, de todos los que... Hemos desfilado varios. No, aquí han desfilado varios. Es más, el que no esté en la mañanera no se siente en la sala. Ahí ya tenemos sindicato de la mañanera, sí, no. Pero aquí, bueno, ha estado Leonardo Curcio, que es uno de los favoritos. Ha estado Eduardo Ruiz Gili, ha estado Héctor de Mauleón. No, pues puro fifí, Mónica. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas, man? Oye, y todos ellos, bueno, Héctor no. Héctor como que le da risa y dice que siempre los días subsecuentes a salir en la mañana, porque a él ya le tocaron varias, pues dice que son días movidos. Pero, por ejemplo, Eduardo Ruiz Gili enfurecióse y luego llamó a la vocería de la presidencia para decir, a ver, ¿de dónde están sacando? O el propio Leonardo Curcio
¿Tú te defendiste? ¿Tú llamaste? Dijiste, a ver, tengo que aclarar o exijo mi derecho de réplica. Digo, porque ahí dicen que nadie por encima de la ley, ¿no? Parte de la ley es simplemente uno tiene derecho. Compartí la postura, o sea, decir de hoy. O sea, pero no tuviste nunca intención de acercarte a la vocería de la presidencia que le escribe el guión a la señorita Vilchis. No, qué flojera, ¿verdad? Digo, y en general, o sea, vaya, no, o sea, con todos, en su momento, en los sexenios anteriores, también que me buscabas, no, gracias, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, como tienen, o sea, como de verdad. Porque a ti te buscó, ¿quién te buscó? Peña Nieto, ¿no? El equipo de Peña Nieto quiso hacer cosas contigo. Sí. Sí. ¿Y las hiciste? No. Un día me hablan y me dicen, no, el presidente te quiere invitar, ¿no? A Los Pinos. Y pues les dije, güey, la neta es que creo que el presidente, o sea, mi respuesta fue, me sentiría mal de quitarle el tiempo al presidente porque creo que tiene cosas más importantes que atenderme. ¿Y cuál era la verdad? Que a ti no que tú Es no eso, o sea, coincidías a mí no con me, Peña Nieto. Pues no me interesa, o sea, en general, no me interesa ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Andrés Manuel, o sea, ninguno. O sea, no te interesa politizar el poder, tu trabajo. O sea, ese poder pero lo has hecho, me interesa. Sopitazo. O sea, no te interesa politizar tu trabajo, pero inevitablemente has generado editorial. Es una postura, ¿sabes? Vaya, es una postura indirectamente. Pero a lo que voy es, no me gusta generar una relación cercana o que condicione, ¿no? Tu libertad de expresión, sí, que condicione tu libertad de expresión, cual, exacto. ¿no? Y es algo que siempre he rechazado también, y a lo mejor de nueva cuenta, regreso, es muy inocente mi postura, pero digo, güey, ese dinero en vez de unos banners, pues hacen falta en hospitales o en escuelas, o sea, ¿por qué me lo van en unos banners que van a aparecer 2 veces? Nadie les va a dar clic o sea, es un dinero fácil, o sea, de este lado dices, pues claro, son unos banners, pues me van a pagar, ¿no? Pero al final del día creo que hay cosas mucho más importantes que el dinero y creo que, o sea, lo resalto mucho además porque creo que esta generación puntualmente en la que estamos atestiguando, como que se prioriza mucho la parte material y económica, ¿no? Es decir, los tenis carísimos o la ropa carísima, ¿no? Y al final del día dejamos de prestar atención al cómo se llega, ¿no? Es decir, si a lo mejor alguien vende su empresa en $3 billones, pensamos que cualquier persona puede vender una empresa en $3 billones. No prestamos atención a lo mejor al trabajo que hubo detrás para lograrlo. Exactamente. ¿No? Bueno, es que esa es otra discusión, ¿no? O sea, se trata de que todos seamos igual de visionarios y que todos podamos alcanzar a tener la posibilidad de estar igual de bien. No se trata de que todos estemos igual de jodidos y parecería que a veces es la ideología que es algo bueno, ¿no? Todas las monedas tienen 2 caras. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, pues eso, o sea, como que nunca, o sea, como que creo que es como el único, la única regla en la que vivimos en sopitas.com es que no recibimos pautas de gobiernos. Haber estado en la mañanera impactó tu trabajo, tus páginas, de alguna manera. Impacta, de nueva cuenta, en los comentarios que recibes, que muchas veces son inclementes. Entonces ya cualquier cosa que publicas es, claro, seguramente fuiste de vacaciones con lo que te dieron y es como, ojalá, cabrón, ¿no? O sea, Iberdrola, ojalá un piso ahí del edificio que tienen increíble en San Sebastián, ¿no? Algo, ¿no? Sí. Pero ni siquiera, eso es lo que da coraje. O sea, que la gente como que realmente asume que están nadando en dinero, ¿no? Sí. Y no, o sea, ojalá, ¿no? Pero no. ¿Cómo convives con el hate, ¿no? Con este odio de repente que se ha recrudecido en las redes sociales, sobre todo porque tú, por el tipo de trabajo que haces en las redes sociales, estás enfrentado a ello todo el tiempo. Todo el tiempo. Creo que el hate siempre ha existido. Y en Internet más. O sea, yo desde antes de la 4T recibía mucho hate. Que si gordo, que si fresa, que si, ¿no? Pero siento que ahora es más como una especie de deporte o de pasatiempo. Y creo que también es un poco el nivel de violencia en el que vivimos, ¿no? O sea, que va desde el Internet hasta los semáforos. No, pues va desde el discurso con el que nos despertamos todos los días a las 7 de la mañana desde Palacio Nacional, hay que decirlo.
hasta internet, pero lo ves, o sea, vaya, lo que voy es, lo ves también incluso hasta en situaciones cotidianas como son las peleas en la calle por el tráfico, ¿no? O sea, como de repente a mí me parece absurdo que es, yo iba a pasar primero, no, yo iba a pasar primero, bueno, bájate, me bajo. Y es como, los dos ya llegaron tarde, güey, ¿no? O sea, los dos ya llegaron tarde. Sí, claro. Hace 6 meses te convertiste en papá por segunda vez. Sí, de una pequeña que se llama Ariela, nació en enero, y es un torbellino, es lo máximo, sí. O sea, somos muy, muy, muy felices. Y de nueva cuenta, justo creo que cuando ponderas eso sobre todas las cosas, te das cuenta de lo que es importante y lo que no, ¿no? O sea, que alguien te ponga un comentario de hate en Twitter, no sé, dude. Ajá, o sea, como... Sí, volteas a ver la cara de tu hija y dices, órale, qué irrelevante. Cuando supieron, Valeria y tú, que iban a ser papás nuevamente, me imagino que tienen que haber pasado por una sensación, sí, de mucha felicidad, de mucha esperanza, pero un sesgo de ambivalencia, de temor. Y de culpa. O sea, era rarísimo, ¿no? O sea, cuando nos enteramos, lloramos. ¿Lo buscaron o sucedió? Sí, sí. Pero luego de repente, al menos yo empecé a lidiar como con una especie de culpa, como si estuviera traicionando a Lucas, ¿no? Ya sabes, o sea, como si estuvieras traicionando a Lucas, porque entonces... Porque voy a tener otro hijo. O sea, el centro de atención ya no va a estar acá, va a estar, ¿no? Y luego entendí, con terapia, que no necesariamente, que no llega o sea, Ariela no sustituye a Lucas, ¿no? Y que al final del día no... nadie reemplaza a nadie. Y de hecho al día de hoy justo o sea, nosotros nos seguimos asumiendo como una familia de 4, ¿no? Digo, obviamente no vamos a un restaurante y pedimos mesas de 4, ¿no? O sea, no, pero para nosotros somos 4 y de repente... o sea, vives a Lucas en presente, ¿te das cuenta? Sí, justo. O sea, es un poco lo que te digo, que de repente para muchos es lo que ya fue, pero para nosotros sigue siendo. De repente muchos juguetes que teníamos de Lucas se los damos a Ariela y se los presta a Lucas, ¿no? O sea, mira. O sea, estás tratando todavía de hacer consciente a tu hija que convive con la memoria de alguien que no conoció. No, al final, justo que es ahí un poco donde estamos, o bueno, donde estoy ahorita, un poco como en el, bueno, ¿y cómo le vamos a explicar a Ariela, no? O sea, ¿qué le vamos a decir? No porque sea malo, pero también un poco en el tema de que cuando eres niño, pues lo que menos quieres es que te digan que hay un fantasma en tu casa, ¿no? ¿Y para qué se lo tienes que decir? Exacto, así de, ¿qué dices este es de tu hermano, que ahora está aquí, así perdón, voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Y qué dice tu psiquiatra al respecto? Aumentó la dosis. Me dijo 10 gotitas más. Claro. No, o sea, es una parte que, vaya, tampoco, o sea, no creo que más bien aprovechamos que Ariela no es consciente todavía. Pues es muy bebita. Y en su momento, pues nada. ¿No hay un asunto de sobreprotección sobre Ariela, producto de la experiencia que vivieron con Lucas? Creo que no. Qué bueno. Creo. O sea, a lo mejor es difícil de juzgar cuando estás ahí metido, ¿no? Sí. A lo mejor de fuera puede parecer, pero creo que no. Creo que de alguna otra forma, digo, Valeria trabaja, yo trabajo, entonces de alguna otra forma Ariela también le hemos dado como su espacio, su independencia, ¿no? Obviamente con un poco de ayuda para ciertos horarios o ciertas cosas. Uh-huh. Y eso, entonces creo que justo, o sea, como que no estamos todo el tiempo encima de ella. Sí. Ella duerme en su cuarto, o sea, no duerme con nosotros, duerme en su cuarto, ¿no? Sí. Y entonces creo que al menos eso para mí es un indicador de, ok, no estamos así de que duerma aquí con nosotros por cualquier cosa. No, sí. Ella tiene su cuarto y que duerme en su cuarto. Claro. Y ahí vamos, y ahí la vemos con la camarita, ¿no? ¿Ya estás listo para el Mundial de Qatar? Ya. Qué
qué raro, ¿no? Estoy muy conflictuado. ¿Por qué? Un mundial en noviembre, un mundial también en el que se han alterado tantas cosas para que encaje, ¿no? Me parece extraño, me genera como sensaciones encontradas. Pero mira que tú lo también, digas, ¿eh? Pero también por el otro lado, sé que a lo mejor hay mucha crítica y probablemente justificado, ¿no? Sobre Qatar, ¿no? Y creo que mucho también viene con lo poco que sabemos sobre sus costumbres, su cultura y con lo poco que nos quedamos. ¿Cómo nos quedamos de repente nada más con los prejuicios de no, ahí latiguean y entonces te van a cortar la mano? Y es sí, como, apedrean mujeres. sí. Porque sí. Y entonces de repente, pues creo que también danos la oportunidad de conocer un poco más, de expandir nuestro horizonte y derribar el estereotipo. Creo que me parece interesante. ¿Traes algún proyecto en particular para Qatar? Pues vamos a ir a grabar unos videos de cómo se vive, o sea, cómo es justo, o sea, de repente, pues hay antros o no hay antros, ¿no? Pues igual no hay antros, pero van a cafés. Seguro hay antros. Seguro. ¿Cómo es un antro sin alcohol en Qatar, ¿no? O sea, es como... Ay, yo sí creo que hay antros con alcohol en todos lados, o sea, sí, clandestinos, pues tú digo. Ay, ¿a poco nunca has entrado en la vida de la clandestinidad? En la gomichela, en la licuachela. ¿No? ¿Cómo es de repente, o sea, qué cosas curiosas hay en los súper? Por ejemplo, el clima obviamente es una obviedad, es muy extremo y todos lo sabemos, pero entonces, ¿de dónde vienen las verduras que consumen, no? Y entonces de repente hay supermercados que tienen espacios... Sí, pues al fin sopitas, haciéndose las preguntas que nadie se hace. Es que es como Marte, o sea, es como Marte. O sea, porque entras al súper y la sección de lechugas pues son como con luz morada. O sea, tienen su sección donde ellos cultivan, digamos, como in vitro sus propias lechugas que te venden, ¿no? Entonces, es una locura. Sí, me parece que es lo más cercano que hemos estado de ir a Marte, Qatar. Pues vamos a ver. Sí. Te vamos a seguir en esta crónica, como todas las que haces. Te vamos a seguir en tus redes, en tu canal, pues en todo lo que ha generado de ti un comunicador excepcional, como el que eres desde hace muchísimos años. Y para mí ha sido un honor, un placer y un gusto enorme. Al revés, no, que muchas hayas gracias. Yo estar feliz. en el nido. Ya. Todos estamos emocionados. Sí. Gracias, Sopitas. No, hombre, muchas gracias a ti, Mónica, y de verdad un verdadero placer y un honor. Igualmente para mí. Gracias.